hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias por este día, por los pastores, por los niños de la iglesia, y por todos de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. Amén y amén. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 25. ¿Me escuchan bien ahí? Gloria a Dios. Bien, vamos a leer allí y hoy quiero tocar el tema bendiciendo a nuestros hijos recién nacidos. ¿Cuántos recién nacidos hay por aquí? Entonces esa palabra hace para usted y para todos los que van a tener los bebés que vienen este año que viene. Bueno, dice la palabra de Dios, Lucas 2:25, dice así, dice la palabra de esta manera, dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, vea cómo dijo, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Bueno, ¿cuántos saben que estamos hablando de bendecir a nuestros hijos? Estamos hablando de esto y yo creo algo, y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo estoy seguro de que cuando nace un bebé hay una fiesta en el cielo. Cada vez que nace un bebé hay una fiesta en el cielo. Yo podría decir de igual manera, los ángeles se regocijan, el Padre mira la nueva personita que Él creó y la declara parecido a Él, ¿cierto? Así como lo dijo Génesis 1:26, ¿cierto? Y uno va a mirar que la palabra de Dios dice repetidas veces que todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Así que usted fue hecho por Dios. Cada vez que usted ve el espejo, usted está viendo la creación de Dios. El diseño de Dios es original, no tiene copias, no tiene más bizarros, ¿cierto? Y entonces, por eso puedo decir con toda seguridad que Dios está complacido con usted cuando nació. Amén. Yo quiero que le diga al vecino que está al lado, dígale: Dios está muy complacido contigo. Pero también está complacido con cada niño que nace en tu familia. Cada bebé que nace en tu casa es un motivo de alegría para Dios. Amén. Ahora, vamos a hablar en esta hora, ya no del niño en el vientre, sino vamos a hablar del niño que ha nacido. Ya hablemos de un niño que puede estar hasta los 5 años más o menos. Estamos hablando de los niños de 0 a 5 años, donde vamos a mirar que el modelo clave, por ejemplo en el vientre, cuando estuvo en el vientre, el modelo clave ahí era la mamá, porque la mamá lo tenía adentro. ¿De dónde aprendía el bebé? Aprendía directamente de la mamá porque la tenía en el vientre. Ahora que ha nacido, los dos padres juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque los dos ahora tienen la misión de impartir al corazón del niño, ¿cierto? En el momento del que nace, ¿cierto? Y Dios quiere en este momento trabajar con los padres.
¿Para qué? Para impartirle a ese bebé amor, aceptación, pero también en ese amor y esa aceptación definir claramente la identidad y el destino de este niño. Amén. Entonces, por eso es muy importante que los padres estemos sincronizados o sintonizados con el Padre, con el cielo. Dios desea que, digamos, usar al padre y a la madre para impartir ese amor y esa aceptación en cuanto al sexo del niño, ¿cierto? Afirmación en cuanto al sexo del niño y en cuanto a todo lo que Dios tiene programado para ese bebé. Y aunque, mi amado hermano, es muy importante impartir la bendición, es principalmente en esta fase de la niñez temprana, la mamá la protagonista de impartir. El papá imparte también, pero más imparte ¿quién? La mamá, ¿cierto? Entonces ella es la que va a contestar finalmente la pregunta clave que todo niño se va a hacer. ¿Y cuál es esa pregunta a responderse? Pues la pregunta a responderse es: ¿soy quien esperaban y querían? ¿Soy ese bebé que tú querías, esperabas? Eso lo preguntan, muchos bebés se sienten así. Bueno, niños cuando van creciendo a veces llegan tiempos en que ellos se sienten rechazados y la primera pregunta que viene a sus mentes es: ¿soy aceptado o soy rechazado por mis padres? Soy esa personita. Entonces esa pregunta clave en realidad en la primera infancia la responde más la mamá que el papá. La responde más la mamá que el papá. Y entonces la otra pregunta que muchas veces los niños cuando empiezan a hablar es: ¿estoy bien o hay algo mal en mí? ¿Alguien va a cuidar de mí? Entonces qué tremendo, porque esas son las preguntas que ellos dicen: ¿son lo que yo querían? ¿Los que esperaban? ¿Está bien con lo que yo soy? Y si estoy bien, ¿alguien va a cuidar de mí? Y probablemente, pues yo no sé, mis amados hermanos, pero ninguno de nosotros recuerde cuando nació. ¿Alguno recuerda usted cuando nació? Cuando salió de la matriz, ¿cierto? Pero estoy seguro de que debió haber sido una experiencia escalofriante para usted y para un bebé que nace. ¿Por qué? Porque salir de un ambiente calientito, ¿sí o no? Salir de un ambiente protegido en el vientre de la mamita, donde todas las necesidades son suplidas, ¿cierto? A un ambiente, mi amado hermano, frío, porque ya tienen que ponerle cobijas a uno, cobija sobre uno, a un ambiente ruidoso, a un ambiente desprotegido. Eso debe ser algo espantoso para un bebé. Yo creo que los bebés recién nacidos por eso lloran, por eso pegan ese grito, ¡ah! ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos salieron del ambiente cómodo, del ambiente protegido, a un ambiente que no conocen, que es frío, que es espantoso. Y entonces por eso la pregunta inmediata en el corazón del niño es: ¿quién va a cuidar de mí ahora que ya no estoy en el vientre de mi mamá? ¿Quién va a cuidar de mí? Entonces ahí tienen que estar los padres dispuestos a responder esa pregunta. Entonces ponga atención a esto, porque un bebé es completamente indefenso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es completamente indefenso. Entonces el bebé no puede satisfacerse ninguna de sus necesidades autónomamente hablando, ¿cierto? Si nosotros o el padre no lo ayuda, ¿sí?, él va a morir. Y así que una vez que acontece el nacimiento de ese bebito, el recién nacido necesita saber, lo primero es si sus necesidades, las que eran suplidas en el vientre de la mamita, continuarán siendo satisfechas, aunque no sigue siendo protegido por esa matriz, ¿cierto? Como cuando está en la matriz, fíjate, yo creo que ningún niño en la matriz llora. Ninguno llora. Lo único que yo veo es que chupan el dedo, ¿cierto? Se chupan el dedo de gordo del pie. Yo no sé cómo hacen, pero alcanzan. Yo lo he tratado, pero no he alcanzado, ¿sí? Es completamente indefenso. Ahora, por supuesto, amados hermanos, el enemigo también va a querer decirle al niño un mensaje. El mensaje que el diablo quiere darle a nuestros niños es: estás completamente solo ahora y sin que nadie te ame, sin que nadie cuide de ti, hay algo mal en ti y como consecuencia nadie te quiere. Nadie te va a cuidar de ti, debes arreglártela solo y como no puedes hacerlo, vas a morir. Ese es el mensaje que el diablo quiere transmitirle a nuestros bebés. Que de alguna manera, como lo hemos explicado en tiempos anteriores, los padres por ignorancia transmitimos más este mensaje que el mensaje de aceptación y amor de Dios. Lo hacemos en ignorancia, ¿cierto?
Y entonces por eso el diablo está pendiente de qué momento va a colocar en tu boca esa palabra de maldición que va a sellar, que va a marcar la vida de ese bebé. ¿Sí me entiende? Dios, por otro lado, mis amados hermanos, planea usarte a ti como papá y como mamá para enviarle exactamente un mensaje opuesto a que el diablo quiere sembrar en él. El mensaje de Dios es el siguiente: decirle al bebé, bienvenido, se supone que estés aquí, eres un regalo de Dios para nosotros. Hemos estado esperándote y hemos estado esperando verte a cara. Y eres maravilloso, eres más maravilloso de lo que imaginábamos. Eres hermoso, más hermoso de lo que imaginábamos. Eres exactamente lo que queríamos. Eres perfecto. Y estamos aquí como papás para satisfacer todas tus necesidades. Ese es el mensaje que Dios quiere que los padres demos. Amén. Ahora, otra cosa que uno de papá tiene que hacerle ver a nuestros hijos es que esos bebés es que no hay necesidad por la cual el bebé tenga que temer ni preocuparse por nada. Bueno, yo en realidad yo he visto que cuando la relación es sana, yo no he visto ningún bebé, ningún niño de 5 o 8 años que le diga, papá, ¿a cuánto llegó el recibo del agua? ¿Cierto? No, hay ninguno pregunta por el recibo del agua, ninguno pregunta por el internet, ¿cierto? Simplemente ellos saben que la comida está ahí, ellos saben que están protegidos, ellos saben que en diciembre van a recibir regalos, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, nuestro mensaje debe ser decirle a nuestros bebés o hacerles sentir que pueden estar cómodos, que pueden relajarse y que este es el único momento en la vida de ellos en el que no tendrán responsabilidades, en el que no tendrán cargas, en el que no tendrán presiones, ¿cierto? Y que otros van a atender esas necesidades que él tenga, ¿sí? Un agente específico, mi amado hermano, de Dios, llamado mamá. ¿O no? Llamado mamá y luego papá, y esa mamá hará de ti y de tus necesidades su principal prioridad en su agenda. Te amamos y te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra familia. ¿Sí o no? Es algo. Entonces esa es la forma en que se bendice. Entonces ahora, escuche esto, porque ¿cómo es que se puede bendecir? ¿Cómo se puede maldecir a la hora de nacer? Ahora, permítame explicarle esto, pero es el plan de Dios que cada niño reciba la bendición de sus padres justo a la hora de nacer. Cuando lo recibes en tus brazos, cuando la enfermera te lo da a ti para que lo conozcas, es el mejor momento para bendecirlo. Y creo que la intención de Dios es que haya un mensaje claro en el corazón de la mamá y el papá, ¿cierto? Es el corazón del Padre Celestial. Escuche, Dios quiere que tú le des un mensaje claro a tus hijos de parte de Él, porque realmente tus hijos sí son tus hijos, pero son más hijos de Él. ¿Aló? Tus hijos sí son tus hijos, pero son más hijos de Él. Entonces, escuche esto, porque tú tienes que darle el mensaje claro del Padre a tu hijo. Y tú eres el medio por el cual Él va a hablarle a tus hijos. La cosa es que tienes que hablarle al corazón de tu hijo. Si tú, como papá o mamá, sientes decepción cuando tuviste tu niño, sientes miedo, sientes estrés o sientes trauma, el mensaje que ellos que tú le vas a dar a tu hijo no es el del corazón del Señor, sino es el del corazón del diablo. Ahora la pregunta es, ¿cómo entonces podemos bendecir o maldecir a nuestro niño? ¿Cómo podemos distinguir una de otra? A la hora de bendecir, en el nacimiento involucra 4 cosas importantes que tú tienes que hacerle ver. Por tanto, los que están ahorita criando bebitos lo pueden entender, y los que van a criar más adelante, de pronto tú ya no, porque ya estás tal vez así como yo, mayor. Ya no creo que tengamos esperanza de tener más bebés, pero vamos a tener nietos, ¿o no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La primera cosa para bendecir, número 1, asegúrate de que el niño reciba una comunicación verbal de parte tuya. O sea, ¿qué significa comunicación verbal? Tienes que hablarle, tienes que comunicarte con el verbal, pero también físicamente, ¿cierto? Los padres son los que están diseñados para eso,
Y esta comunicación verbal y física tiene que decirle al niño o hacerle entender que él es amado, que él es aceptado y que él es bienvenido. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la mamita pues lo va a proveer primero amor, pero luego va a venir también la nutrición física. ¿Cómo? ¿A través de qué? Del seno. ¿Aló? ¿Sí me entiende? O sea, el seno no es solo para alimentar al bebé, el seno también es para transmitirle amor. De hecho, algo que me llama la atención en la Biblia, la palabra El Shaddai. ¿Cuántos han escuchado El Shaddai? Incluso hemos cantado una canción que llama El Shaddai, ¿cierto? El Shaddai, lo hemos cantado. ¿Algunos se acuerdan de esa canción? Decía El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. No sé si la han escuchado. Es una canción pues, de mi época, que de pronto no la han escuchado. Escúchenla, búsquenla en YouTube. Todavía existen esas canciones en YouTube. Gloria a Dios. Pero esa palabra El Shaddai significa el Todopoderoso. Pero en el contexto judaico, en la lengua hebrea, significa el que amamanta. ¿Sí entiende? El que amamanta con sus pechos. O sea, Dios te da el alimento que necesitas para salir adelante. Y entonces, algo que el Señor le da a la mamá, ¿cierto? Es esa capacidad también de ser como una mini Shaddai para su bebé. Porque cuando el bebé está en contacto con el pecho de la mamá, él se siente protegido. Él piensa en su pequeña mente, dice, mi mamá es todopoderosa. Y siempre que él está asustado, ¿qué busca? La mamá. Cuando usted ve que un niño llora, no llora solamente por el pañal sucio. El niño no llora solo porque le duele algo. El niño llora porque quiere tener contacto físico con su mamá. ¿A través de qué? Del pecho. ¿Aló? Esa es la primera cosa, contacto físico, contacto verbal con el bebé. Segunda forma de bendecir es que los padres reciban al niño con el sexo que Dios le creó. Gracias por el entusiasmo. Y ahorita lo voy a explicar más adelante. Tercera forma de bendecir es que los padres impartan un nombre que tenga un significado espiritual y que tengan un tiempo de impartición espiritual con el niño luego de nacer. Escogerle bien el nombre al niño. Número 4, para bendecir a un niño, el nacimiento tiene que tratarse razonablemente sin trauma, tratarse sin que no haya traumas a la hora del nacer. Voy a explicar estos 4 elementos de la bendición, ¿listo? Porque la maldición es todo lo contrario de lo que acabo de definir. ¿Qué es la maldición a la hora de nacer? La maldición, por ejemplo, es cuando los padres comunican verbalmente y físicamente que no es deseado o bienvenido ese bebé. Me hago entender, un rechazo. Como por ejemplo alzarlo de manera incorrecta y decir, tome. Ese bebé se siente no amado porque no quiere ser sostenido, porque no quiere ser arrollado o porque esa persona no quiere nutrirla físicamente. Hay mamitas que se resisten a nutrirlos con su pecho. Dice, ay, qué aburrimiento. Yo he escuchado mamás que han dicho, ay, no, yo no, eso no. Comprémosle el tarrito ese de Enfamil o en Chur, no me acuerdo cómo se llame. Y sabe una cosa, esto es un rechazo al contacto inicial que Dios quiere bendecir a nuestros niños. Entonces, contacto físico y verbal no adecuado. Número 2 de maldecir a nuestros hijos es cuando los padres expresan desilusión por el sexo del bebé, ¿cierto? No recibiendo al niño con el sexo que Dios lo creó. Dice, yo esperaba un niño. No, bueno, tocará. Bueno, hay que quererlo también, ¿cierto? Eso es una forma de maldecir los bebés. Tercera forma en que los padres maldicen a los bebés es cuando los padres le dan al niño un nombre humillante, un nombre negativo, ¿sí? Sin tener un tiempo de impartición espiritual y peor aún, dedicando espiritualmente al niño al diablo o a dioses idólatras o espíritus demoníacos, colocándole un nombre que le da gloria a un diablo, a un demonio. ¿Sí me entiende eso? Pasa. Y la cuarta forma es cuando el niño sintió algún trauma físico a la hora de nacer, trauma físico. Ahora voy a explicar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias, amados hermanos, de la bendición y la maldición a la hora del nacimiento? Bien,
Cuando un bebé nace, cuando un bebé es sostenido, aceptado y nutrido en el momento del nacimiento, pues el niño tiende a desarrollar un fuerte sentido de seguridad. Milo verá, niños que son fuertes en seguridad, ¿cierto? En paz emocional, es porque ellos han sido nutridos hacia adentro. Es algo curioso, pero cuando uno mira en esta etapa de la vida, los bebés, cuando los alza uno, la mamá los alza, ella siempre los alza hacia adentro. ¿Sí se da cuenta? Que siempre el movimiento es hacia adentro. Cuando un papá los alza hacia afuera. Y no es porque sea ignorante, sino porque así fue, Dios nos creó de esa manera. Esa es la manera. ¿Por qué? Porque en la primera etapa de la infancia, la mamá siempre lo va a nutrir hacia adentro, le va a enseñar seguridad, le va a enseñar a ese niño amor y a desarrollar confianza. ¿Me entiende? Mientras que el papá lo lanza, yo he visto que lo tira hacia el cielo, se va a tomar una Coca-Cola y luego cuando ya tomó la Coca-Cola viene y lo recibe, ¿cierto? Eso es natural. Yo me he dado cuenta, yo he visto, no sé cuántos han visto videos, cómo es que una mamita corretea al niño con el cochecito, con el triciclo, y lo hace con una delicadeza. Ella quiere protegerlo. Esa es su naturaleza. La mamá es un espíritu protector diseñado por Dios para el bebé, pero el papá le da la oportunidad de hacer lo mismo y esto coge a la niña, lo coge un dedo allá, lo sangolotea, lo estruja, porque ese es el otro llamado del padre. El padre fue diseñado para lanzar el niño al mundo, pero aún en este tiempo no es el tiempo del hombre. El tiempo del hombre, del papá, es en el tiempo de la pubertad. ¿Pero por qué? Porque el hombre tiene que afirmar esos conceptos que la mamá, o Dios le dio a través de la mamá al niño, los tiene que afirmar para que cuando el niño sea lanzado al mundo, el mundo no lo absorba. ¿Se entiende? Entonces, por eso aquí se está hablando de identidad y destino, ¿cierto? Entonces se imparte. Entonces, por eso cuando el niño es aceptado, el niño tiende a desarrollar un sentido fuerte de seguridad, de paz emocional. Y Dios trabaja con los padres. Entonces yo quiero que usted sea socio de Dios. Dios le está diciendo esta mañana: abuela, abuelo, ¿dónde están los abuelos? Levanten la mano. Bueno, vamos a hacer una asociación de abuelos chéveres acá, gloria a Dios. Y los papitos y mamitas, gloria a Dios. Bueno, los que no están arriba, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero van a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos dice en esta mañana: yo quiero trabajar contigo para que tu hijo sea bendecido. Quiero que tu hijo sea próspero, quiero que tu hijo cumpla mi propósito en esta tierra. De tal manera, necesito que tú empieces a instruir a tu bebé con el mensaje que te doy a dar. Un mensaje de identidad, pero es un mensaje también de propósito, ¿cierto? Pero si tu hijo es rechazado, no sostenido, no nutrido, el niño puede desarrollar sentimientos de inseguridad y temor a la muerte desde el comienzo mismo de su vida. Por eso tenemos niños tímidos, por eso tenemos niños que les cuesta socializar. Entonces, vamos a ver. Entonces, existen personas que han tenido gran dificultad para confiar en Dios, por ejemplo, ya adultos, en circunstancias difíciles, o de confiar en su cónyuge. Vamos a mirar que muchos de los casos que tratamos hoy en día, de matrimonios donde hay desconfianza hacia el cónyuge o desconfianza hacia otras personas cercanas, ¿cierto? Muchas veces esas personas es que en su infancia sintieron algún tipo de rechazo en el momento de su nacimiento o de su infancia. Y esto resultó, mi amado hermano, en una necesidad de que ellos desarrollan una alternativa, y es que cuando ellos sienten que la gente no los acepta, ellos desarrollan un deseo de controlar. ¿Aló? Si usted conoce una persona que siempre tiene control, que quiere controlar todo, es una persona que fue rechazada en su infancia. Y entonces no recibió aceptación. Entonces, ¿qué pasa? Ella saca el diablo le vende otra cosa, dice: entonces tú tienes que controla tu propia vida. Entonces ellos quieren controlar, ¿cierto? Controlar su propia vida, pero también quieren controlar a las personas que los rodean. Y esta es una profunda mentira, mi amado hermanos, arraigada en el temor, ¿cierto?, que se estableció en el corazón de esa persona en el momento en que nació. Porque de alguna manera los padres en su momento, o las personas que lo recibieron, en realidad
le dieron un mensaje, puede ser directo o indirecto, donde le hicieron ver que en realidad no era, nadie lo amaba, en realidad que nadie iba a satisfacer sus necesidades. Le hicieron ver de pronto a ese niño que por lo tanto no podría él confiar en nadie, ya que nadie le iba a satisfacer sus necesidades, entonces él no podría confiar en nadie, y por tanto esa personita cuando iba creciendo desarrolla algo que se llama un caparazón alrededor de su corazón. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Y el diablo le dice, entonces tú tienes que hacer lo mejor que puedas para satisfacer tus propias necesidades, porque nadie te las va a satisfacer. Esa persona puede luego tratar de suplir sus propias necesidades por el resto de su vida. Por eso tenemos personas controladoras. Por eso tenemos personas que tienen dificultades para desarrollar, sociabilizar. Una segunda consecuencia de esto, del rechazo en cuanto al nacimiento, es que puede resultar, mi amado hermano, un excesivo pulso de tener éxito para tener aceptación. O sea, todo lo que hace, lo hace para que la gente le diga, lo hiciste bien. Y el día que siga haciendo algo, pero las personas se olviden de reconocerle ese logro, esa persona se deprime. ¿Me entiende? Todo esto que estoy diciendo está basado en estudios que se han hecho acerca de personas que tienen este tipo de comportamientos, y es que muchas de las cosas, en más de un 50%, procede de un rechazo a la hora del nacimiento, caparazón alrededor de su corazón. Y entonces, ¿qué hace esa personita? Esa persona trata de suplir su propia necesidad del resto de su vida. Entonces, ¿cómo podemos entonces bendecir? Por ejemplo, hablé de varias, por ejemplo, la aceptación. Esta es la primera. ¿Qué tenemos que hacer? Aceptamos al bebé y le damos la bienvenida. Amén. El diablo va a tratar de hacerte ver cómo será mi bebé. Tendrá los ojos verdes, tendrá los ojos azules, tendrá los ojos miel. ¿Cómo será la nariz? ¿Cómo será esa casita? ¿Cómo será ese pelo? ¿Será rizado? ¿Será lacio? ¿Será rubio? Es el diablo, o sea, uno empieza a soñar, ¿cierto? Y no está mal soñar, pero ¿qué pasa cuando tú recibes el bebé? Ahí no está el rubio, no tiene los ojos azules, no tiene nada. ¿Y quién? ¿Me lo cambiaron o qué? A veces podemos hacer chistes de esto, pero fíjese, el bebé es el que Dios te mandó, es tal cual. 23 cromosomas son tuyos y 23 son del papá del niño. ¿Sí o no? Tienes que hacerle gracias y desearle al Señor, este es un bebé hermoso. De hecho, todos los bebés son hermosos. Yo no entiendo por qué hay gente que lo rechaza. He visto noticias donde mamás tienen el bebé en la taza del baño y lo dejan ahí. Lo paren en la taza del baño y descargan la cisterna. He visto noticias donde los niños son tirados en una bolsa de basura, en un chute de estos de basura, y los mismos hombres de aseo los encuentran y tienen que llamar al bienestar. Yo no entiendo dónde está esa capacidad de amar. ¿Te imagina usted ese niño de pronto, bueno, sí consigue un hogar donde le puedan dar ese amor, pero ese niño ya quedó marcado? Un niño que usted adopta, por ejemplo, y después con el tiempo se entera que usted no son los padres biológicos, sino son los padres que lo adoptaron, va a tener esa lucha de conocer a los padres biológicos que lo abandonaron, y siempre va a tener ese problema. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, que a la hora de ver esto de la bendición y la maldición, nosotros tengamos sensatez en esto. Mi amado hermano, los niños se traen al mundo, pero es para bendecirlos, no para dejarlos por ahí. Hay que rodearlos de palabra, hay que rodearlos de amor, hay que rodearlos de una atmósfera de bendición. Entonces, ¿el diablo qué hace, mi amado hermano? El diablo va a tratar de hacer todo lo posible porque tú lo maldigas. Una de esas es la aceptación. Entonces, cuando venga el niño, ¿qué debe ser? Aceptado, bienvenido, amor, yo quiero alzarlo, yo quiero tenerlo, ¿cierto? Hay gente que dice erradamente que los niños no hay que alzarlos tanto, que porque se acostumbran ¿a qué? Al canto. Error, porque la palabra Shaddai significa el que lleva hacia los pechos. Entonces, lo que está diciendo Dios en esto es que en la primera etapa de la infancia uno tiene que darle toda la protección a ese bebé, porque él salió del vientre donde estaba comodito y salió al mundo. Entonces tenemos que darle toda, seguirle dando toda la comodidad. Claro que no hasta los 18 años, ¿no? Sí, porque es que de pronto lo tomamos a mal. No,
tienes que seguirle dando todo eso. Entonces, un niño sí es necesario alzarlo. Sí es necesario alzarlo, porque él necesita esa seguridad. De esa seguridad depende, es lo que tú le estás enseñando para el resto de su vida. ¿Me entiende? Entonces, por eso, mi amado hermano, la segunda bendición, dije, la segunda bendición es el sexo. Es la maldición o la maldición el sexo del nacimiento. Entonces, mencioné, por ejemplo, de una manera en que el bebé puede ser bendecido o maldecido a la hora de la aceptación o rechazo. Pero fíjense que a veces por el sexo, por el género por el cual nace el niño, los padres pueden bendecirlo o maldecirlo, según el género, porque ellos estaban esperando algo y les llegó todo lo contrario. ¿Entienden eso? Entonces, cuando los padres afirman a un bebé como el varón o la niña que Dios creó, esto otra vez establece en lo profundo de su corazón una aceptación de sí mismo en cuanto al género con el cual fue diseñado. ¿Sí? Entonces, una persona bendecida al nacer, muy rara vez, escuche, se siente confundida por sus roles de sexo más tarde en la vida. Y muy rara vez con la atracción de personas del mismo sexo. Entonces, muchas de las personitas que hoy tienen luchas con ese problema de la homosexualidad, del lesbianismo, es porque en su infancia no se les afirmó el género con el cual venían de fábrica. ¿Entiende? Voy a explicar esto, o entienda esto. Cuando una persona cuya identidad del sexo fue rechazada en el nacimiento, esa persona puede estar luchando constantemente con el sentimiento de que Dios hizo un mal chiste cuando estableció su género. No sé si me está entendiendo. Fíjense que estas personas pueden aún sentir que nacieron con el sexo equivocado, como lo está promocionando hoy las Naciones Unidas. Déjame que las Naciones Unidas son anticristianas. Todas esas entidades que desprenden de las Naciones Unidas, que luchan por los derechos humanos, ellos son antibíblicos. Ellos quieren reposicionar la iglesia y establecer una nueva iglesia que se llame la Iglesia de los Derechos Humanos, donde los derechos humanos se le puede decir al niño que si te sientes cómodo siendo niña, puedes hacerlo, donde nadie se le puede decir nada, sino es una total aberración, es una aberración tremenda. Entonces, por eso las Naciones Unidas, usted va a darse cuenta que tratan de influir en las escuelas, tratan de influenciar las universidades, influyen el pensamiento, los filósofos, las gentes pensadores de las naciones, hasta los presidentes, porque ellos quieren establecer un nuevo orden mundial, y el nuevo orden mundial es esto. Pero escuche bien esto, nosotros somos quienes damos la primer toque a nuestros bebés. Entonces, por eso, mi amado hermano, obviamente Dios no pone a nadie en el cuerpo incorrecto, pero muchas personas tienen padres que les hacen sentir como que algo estuvo mal en la hora de su sexo. Hoy en día, con la tecnología, por ejemplo, con esas ecografías que son producto del ultrasonido, las personas ya pueden distinguir el sexo del bebé aún antes de nacer, ¿cierto? Los padres que desesperadamente querían un niño, por ejemplo, pueden sentirse desilusionados por el hecho de que van a tener una niña. Y esta desilusión puede ser expresada consciente o inconscientemente a la niña. Algunos padres pueden llegar a tan lejos como darle a la niña una forma femenina del nombre elegido para el niño. Entonces, yo estaba esperando a niño, ¿y cómo le vamos a colocar? José. Bueno, entonces coloquémosle Josefa. ¿Sí me entiende? Le colocan la forma femenina del hombre masculino, del nombre masculino. Estaba viendo por ahí un video que le pusieron a la niña Federica. Y Federica, yo no sé esa niña, yo no sé, no sé, es la ignorancia. Y le ponen nombres ahí como, ¿y eso qué? ¿Se imagina el bullying que la niña va a recibir desde más tarde? De pronto, culturalmente, donde le pusieron ese Federica, sea normal el Federica, pero ¿para aquí Federica? Entonces, a veces los padres cometimos gravísimos errores a la hora del género, ¿cierto? Entonces, cuando este tipo de cosas sucede, justo al nacer el bebé, recibe una impartición a su corazón que dice: no eres lo que yo quería, no era lo que queríamos, no eres lo que esperábamos, algo estuvo mal, ¿cierto? Y esta pequeña niña, ¿sabe una cosa? Cuando puede llegar a creer que jamás ella podrá alcanzar las expectativas de sus papás, porque no era lo que ellos estaban esperando. Y no es posible, mi amado hermano, ¿cierto?,
Los niños pueden decir, no sé cómo hacer para satisfacer la demanda de mis papás, ¿cierto? Y entonces él puede decir que Dios se equivocó. Y entonces terminan echándole la culpa al Señor, ¿cierto? Y en realidad, quien da este mensaje mentiroso es ¿quién? El diablo. El diablo. Dios no se equivoca. ¿Entiende eso? Y entonces podemos encontrar algunas niñas, por ejemplo, pequeñas, que tienden a responder a sus padres, rechazando su sexo de una de dos maneras. La primera es que algunas niñas trabajan para convertirse en el niño que su papá siempre quiso tener. Niñas que quieren ser niños porque su papá quiso tener un niño. Y mientras ella crece, se convierte en una marimacho. Marimacho. Se interesa por las cosas que, digamos, que le agradan al papá. Por ejemplo, si el papá le gusta el tejo, entonces vamos a jugar tejo, papá, ¿cierto? Si le gusta la mecánica, entonces ella se mete debajo a hacer trabajos de fuerza, a hacer trabajos de todo ese tipo de cosas. Le gusta ir al fútbol, le gusta ir a hacer cosas con el papá. Pero ¿qué pasa? Cuando la niña va creciendo, ¿cierto? Ella va a descubrir que no suple su necesidad. Entonces lo interesante es que muchas veces ese comportamiento en su primera infancia agrada al papá, pero el papá le encanta llevarla, por ejemplo, al fútbol, a juegos de hombres, a hacer todas las actividades que solamente están diseñadas para hombre. Como consecuencia, en su corazón, esta pequeña niña va a enfrentar una identidad de ser solo uno de un muchacho más, un muchacho, cuando es muchacha, ¿cierto? Y recibe esa significante afirmación y bendición de su padre a partir de sus primeros años de vida. Cuando llega a la pubertad, ponga atención a esto, es claro que ella ya no es una de los muchachos, ella sigue siendo una mujer porque Dios la hizo mujer, sus formas van a ser de mujer, va a venir su primer periodo, en su intento de afirmarla como una mujer, cierta mujer, el papá ya no lucha con ella y entonces el papá en esta edad muchas veces lo rechaza porque ya tiene formas de mujer, ya no es tierna como cuando era niño, ¿cierto? Sino que ya cuando tiene, entonces, ¿qué pasa con este rechazo de parte del papá? ¿Cierto? Entonces pasa que esta niña va a buscar a alguien que la acepte. ¿Y quién la va a aceptar? Personas que tengan la misma desviación que ella. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces por eso el rechazo termina siendo aprovechado por el diablo para afirmar que ella tiene el sexo equivocado. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces por eso, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado con eso. Entonces por eso tengamos mucho cuidado con eso. No le compremos ropitas de niño a la niña y viceversa, porque por eso estamos confundiendo la identidad de los niños. Y ahora con esta publicidad tan fuerte que están haciendo los medios de comunicación acerca de la ideología de género, mis amados hermanos, esto es más tremendo que nunca. Ya que el mundo se voltee y toda la cuestión, sí, pues ya, pues yo no tengo temor de Dios, pero que un hijo de la iglesia pase esto no puede ser. Por eso estamos predicando esta serie de enseñanzas. Por eso nos preocupamos porque usted convierta, digamos, afirme la identidad que Dios había dado originalmente a su hijo. Entonces por eso, mi amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Lo segundo que puede sucederle a las niñas, por ejemplo, es que no fueron bendecidas en el nacimiento, es que pueden desarrollar una compulsión por el logro, como decíamos en la primera de la aceptación. Ellas van a tratar de hacer todo lo posible por tener logros para ser aceptada. Entonces, como el enemigo usó a uno de sus padres o a los dos padres para impartir esa mentira, entonces ella comienza a sentir que ella no heredó ningún valor y así que ella debe tratar de hacer algo grande para ganar la aceptación y la aprobación. Y entonces ella cree que debe tener una carrera exitosa, ganar mucho dinero, ser buena en los deportes, cualquier cosa para sentirse valiosa. Un error que cometemos los padres es decirle a nuestros hijos: estudie para que sea alguien en la vida. Ellos no necesitan estudiar para ser alguien en la vida, ellos ya son alguien en la vida. Porque usted le está diciendo, usted es un bruto, pues, si uno estudia, esto es nunca me satisfizo. Nunca le dé ese mensaje a los hijos. Los hijos son grandes ya porque Dios los creó y van a ser más grandes porque aceptan a Cristo. Amén. Entonces esto lleva una batalla, amados hermanos, de toda la vida contra la orientación del desempeño y la profunda frustración. Como la mentira, mi amado hermano,
en el interior mantiene continuamente su alma sin paz. Por ejemplo, ese pensamiento está dando vueltas. Ella nunca puede lograr lo suficiente para desvanecer profundo sentimiento de inutilidad que ha desarrollado. Y afortunadamente hay testimonios de muchas mujeres hoy en día cuya feminidad fue maldecida al nacer, ¿cierto? Pero que a través del proceso de la palabra de Dios permitió que el Señor removiera toda mentira, ¿cierto?, profundamente plantada en su interior y ser transformada por la verdad. La Biblia dice en Juan 8:32: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso dice la Biblia, ¿cuántos lo saben? ¿Cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, las niñas, los niños, ¿cierto? Las niñas, la misma cosa le ocurre a las niñas que, por ejemplo, a los niños les puede suceder lo contrario. Entonces, tengamos afirmación sobre el género de nuestros niños. Démosle gracias a Dios. A un niño no lo ponga a hacer tantas tareas de mujer, ni de uñas. Venga, acompáñame al salón de belleza, papi. Y lo pones a sentarlo ahí. Ven, tenme el esmalte ahí, por favor. Y entonces, mientras ustedes, eso no se hace. Eso no se hace. Usted tiene que afirmar, son cosas de hombres. ¿Sí o no? Sí. Pues eso no quiere decir que el día de mañana el niño no coja una escobita y ayude a barrer la casa y que la yo la verdad, o sea, no estoy hablando de eso. Pero hay cosas que son solo de mujeres. Yo he visto el metrosexualismo. ¿Se ha escuchado la palabra metrosexualismo? Que, por ejemplo, hay hombres de farándula, deportes que son metrosexuales. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo es metrosexual. Usted lo ve que el hombre se depila hacia aquí, ¿cómo se llama? Las pestañas, se peina acá, se echa. Y hay hombres que se echan hasta labial, que está vendiendo. ¿Se entiende? O sea, esas cosas son de niñas. Tenemos que afirmar es el género. No permita que el mundo le venga a educar sus hijos. Usted es el que educa a sus hijos. Usted es el que le da el mensaje que Dios le dio a ese niño, ¿cierto? Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos problemas hoy con la adolescencia, porque los padres en el pasado no afirmaron el género de sus hijos. No le dijeron las virtudes, los beneficios de tener ese género con el cual vino de fábrica, ¿cierto? Entonces, los niños van a tratar de complacerlo a usted porque usted es el primer héroe que va a encontrar en el mundo, sus papás. Y si los papás están errados, pues hermano, ahí sí como decimos, ahí sí cerremos y ya concluyamos esto, ¿cierto? Pero mi amado hermano, esto puede resultar confuso para nuestros hijos. Necesitamos afirmar el género de nuestros niños. Amén. Por eso, mi amado hermano, hay otro problema que tenemos en las familias, es cuando los padres se pelean entre sí. Los padres pelean entre sí y entonces los niños no ven una figura de autoridad unitaria, sino que ven dos autoridades y el uno se contradice al otro y entonces los chicos sacan provecho de esto. Entonces, cuando ellos quieren ser desobedientes lo van a lograr porque no hay unidad de gobierno. Entonces la mamá le dice: vamos a tender la cama y va a hacer esto, lavar la loza. Y entonces los chicos le dicen al papá, y el papá le ve, ok, eso lo dijo la mamá. Entonces, no, vámonos al centro comercial a comer helado. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? Fíjese, son cosas que los padres también. Entonces, un caso se puede dar, por ejemplo, que el papá le llama la atención al niño y el niño corre ante la mamá: mamá, mi papá me regañó. Y entonces la mamá le agarra en sus brazos, le dice: cariño, te amo, yo sí te amo, tu papá también te ama. Lo que pasa es que es un poco bruto, ¿cierto? No tienes que entenderlo, ¿cierto? Pero yo sí te amo. Y entonces no hay nada malo contigo, eres especial, eres precioso. Entonces, ¿qué pasa? El niño va a tender naturalmente a identificarse con aquel padre que lo acepta más que aquel que lo corrige. Entonces tiene que haber unidad ¿de qué? De gobierno. Tiene que haber unidad de gobierno. Entonces, por eso tenemos que aprender. Entonces, ahora, ¿cuál de estas dos personas vamos a mirar? ¿Tú crees que el niño va a compartir? Bueno, ya dijimos que va a ser más con aquel que le acepta todo, ¿cierto? Pero el tiempo en que pase más el niño con uno de los papás va a adoptar más la identidad de ese papá con el cual tiene más tiempo, ¿cierto? Si lo pasa más con la mamá, de pronto que la mamá es vanidosa, pues él va a tender a ser afeminado, ¿cierto? Y si es el niño va a estar con el papá, pues va a ser un poquito más varonil, ¿no?
Pero estos son casos que se han presentado y que están documentados, que son ciertos. Y uno cuando habla con personas que están luchando en ese medio de la homosexualidad, la mayoría dan testimonio de que uno de los papás fue el que le dio la identidad que tiene hoy. Eso no lo aprendió en la calle, lo aprendió en la casa. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿afirmación de qué? Del género. Tenemos que afirmar el género correctamente. Tenemos que afirmar el género. Entonces, por eso, mi amado hermano, tenemos que no rechazarlo. Ahora, tercera cosa de bendición, el nombre. El nombre. ¿Qué hay en un nombre? Por ejemplo, esa es la tercera manera en que un niño puede ser bendecido o maldecido a la hora del nacer, y es a través de la impartición de un nombre con significado. Ahora, un buen nombre, ¿qué contiene un buen nombre? Un buen nombre contiene cualidades de carácter y da a entender el destino que va a tener el niño, ¿sí? Por ejemplo, en la cultura hebrea, tradicionalmente hay una ceremonia 8 días después de que el niño ha nacido, donde los padres, luego de buscar al Señor, le imparten un nombre con un significado. Eso no es el nombre que ahí le pusieron cualquier nombre. Ay, este actor, por ejemplo, en el tiempo donde yo era pequeño, pues mi mamá es testigo de eso, a los niños le ponían el nombre del artista de moda. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hermano que se llama José Alfredo Jiménez, ¿sí? Yo tengo una hermana que se llama Amparito, que es en honor a Amparito Jiménez. Le pusieron a un hermano mío, le pusieron Pedro, en honor a Pedro Infante. ¿Sí me entiende? Le ponemos los nombres del artista de moda. En lugar de orar al Señor, diciendo: Señor, queremos buscar un nombre que tenga identidad, pero que tenga un propósito. Y entonces, en la cultura hebrea, pues sucede todo lo contrario. Ellos no le ponen a poner el nombre ya, pongámosle el nombre de tal, ese suena bonito, a ver, ¿cierto? No, le ponen un nombre que es producto de la oración. Entonces, qué tremendo, mi amado hermano, porque en la Biblia, todos los nombres que usted encuentra en la Biblia, todos los nombres fueron puestos con propósito. Todos los nombres fueron puestos con propósito. Y a veces nosotros le ponemos nombre a los niños, pero no sabemos ni qué significa, ¿cierto? Entonces, a veces uno se da cuenta, uy, no. Por ejemplo, yo vi una vez unos memes que decían que a una niña le pusieron Disneylandia. ¿Ah, Disneylandia? ¿Sí? ¿Cómo le puso? Millos David. Otro, no sé, en honor a Millonarios. Bueno, Millos David. Bueno, y así sucesivamente, y no sigo nombrando. Pero fíjense qué tremendo. En el libro de Daniel, por ejemplo, usted se da cuenta en el capítulo 1 de Daniel, nos dice que el rey de Babilonia, cuando llevó cautivos a los israelitas a Babilonia, Nabucodonosor, entre esos él había reclutado 4 muchachos, ¿cierto? Ellos tenían sus nombres que los papitos les habían puesto en su infancia, pero él, cuando los llevó, él lo primero que hizo fue cambiarles esos nombres. Los nombres que ellos habían recibido de sus papás, los nombres hebreos, esos nombres los conectaban directamente con el servicio a Yahvé o al Señor, el Dios de Israel. Y entonces el rey quería romper esa conexión y vincularlos con el nombre al servicio de sus dioses paganos o sus dioses idólatras. Entonces, Daniel, que significa el Dios es mi juez, significa el Señor es mi juez, o Yahvé es mi juez. Pues el rey lo cambió a Belsasar, que significa el que sirve a Baal. Entonces, dése cuenta la importancia en aquel tiempo. De la misma manera, los nombres de los otros 3 muchachos fueron cambiados para romper su lealtad al Señor, a nuestro Señor Salvador, para establecer su servicio a dioses babilonios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, algo parecido, por ejemplo, le sucedió al último hijo de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes que Raquel, cuando tuvo a Benjamín, murió? Eso fue un parto terrible. Y entonces Raquel, cuando estaba teniendo al bebé, pues ella, antes de fallecer, llamó a su hijo, le puso el nombre Benoni le puso: ay, voy a tener, ay, me dolió, póngale Benoni. ¿Y qué significa Benoni? Hijo de mi tristeza. Imagínense toda la vida ese pobre jovencito con el nombre: hijo de tristeza, ven para acá, hijo de mi tristeza, venga para acá. Es tremendo, mi amado hermano. La mamá en ignorancia le puso porque estaba muriendo. Ella de hecho falleció. Luego de su muerte, Jacob le cambió el nombre a Benjamín.
Dijo, ya no te llamarás más Benoni, te voy a poner Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Eres mi mano derecha. Y Jacob le cambió el nombre a su hijo de maldición a bendición. Y uno tiene que aprender, mi amado hermano, a bendecir. Ahora, en esencia, dijo, tú ya no eres un hijo de tristeza. Tú no vas a ser conocido como tal, vas a ser conocido como hijo de mi mano derecha. ¿Sabe? El nombre que se le puso a Jesús, ¿quién le puso el nombre a Jesús? El mismo papá, porque el papá no era José, el papá era el Señor. Entonces, ¿cómo le puso? ¿Cómo le puso a Jesús? Pues Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Señor es mi salvación. Y ese nombre es bastante descriptivo, no solamente para identificar a Cristo, sino también describía la tarea que Jesús iba a desarrollar cuando fuera adulto. De hecho, mis amados hermanos, Él vino a traer salvación del Padre a toda la humanidad. O sea, cumplió el propósito del nombre. Amén. El nombre trae una descripción del trabajo que va a desarrollar en esta tierra, la misión que va a desarrollar. Ahora, fíjense que el último gran ejemplo que tenemos es en Elías. ¿Cuántos saben? ¿Han escuchado a Elías? Elías, el profeta, que lo encontramos ya en el primer libro de Reyes 18, significa Dios o Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Elías significa Yahvé o Jehová es Dios. ¿Qué significa Elías? Jehová es Dios. Imagínense, Jehová es Dios. Hola, Jehová es Dios. Eso significa Elías. Entonces, póngale cuidado, porque cuando Jezabel se casó con Acab, porque Jezabel era una mujer pagana, esta mujer tenía un propósito, era voltear el corazón de los israelitas para adorar a sus dioses paganos, Baal, Asera, Astarte, todos esos dioses paganos que no tienen poder, pero sí llevaban a la muerte. Entonces, por ejemplo, ella se puso en firme lograr que la nación de Israel dejara de adorar a Jehová para adorar a Baal. Y así que el mensaje, mi amado hermano, que Jezabel promovió continuamente fue: Baal es Dios. Ella le decía a todo el mundo: Baal es Dios. Y esta fue la situación en la que tuvo que enfrentarse Elías, porque Elías, ¿qué significa? Jehová es Dios. Entonces fíjense que cada vez, mi amado hermano, este nombre se lo pusieron los papitos, ¿ok? Fueron unos papás sabios, fueron unos papás bien que buscaron a Dios en oración, y el Señor les dijo: pónganle Jehová es Dios. Entonces ponga atención, porque cuando Elías se convirtió en profeta, su mensaje profético era: el Señor es Dios. Y su tarea fue proclamar en toda la tierra ese mensaje a todas las naciones. Entonces, cuando se encuentra con Jezabel, ¿qué ocurre? La una tiene el mensaje: Baal es Dios, y el otro tiene el mensaje: Jehová es Dios. Pero lo que sucede es que aquí Elías lo tiene implícito en su nombre. Para Jezabel, el nombre mismo de Elías era un insulto, porque cada vez no podía decirle así. Porque una mujer que está promoviendo idolatría y decir Baal es Dios, entonces tenía que decir: oiga, Jehová es Dios, venga para acá. Uy, le sacaba piedras, se ponía furibunda, se ponía roja, sí. Mi amado hermano, ese era un insulto. Entonces cada vez que decía ya el nombre de Elías, era una declaración de que Baal no era Dios, sino que Yahvé era Dios. Y aun cuando Elías, mi amado hermano, aun cuando Elías era un pequeño bebé, cada vez que sus padres decían su nombre, estaban marcando en el alma de este muchacho su llamado profético. Tú eres el que va a llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Y llama la atención, mi amado hermano, no sé si usted le llama la atención entonces de que Elías se paró en el monte Carmelo. ¿Se acuerda cuando confrontó a los 400 profetas de Baal y Asera? Él tenía ya implícito en su mente, en su alma, ese nombre. Por eso él que tuvo empoderamiento de parte de Dios, y 850 profetas no le pudieron hacer frente. ¿Dónde empezó la bendición de Elías? En la casa. ¿Dónde empieza la bendición de sus hijos? En la casa. ¿Con quién empieza? Con usted. Gracias por ese entusiasmo, hermano. Yo creo que yo no sé, pero aquí está el secreto de cómo fue que Elías pudo vencer a los profetas de Baal. Es porque lo empoderaron con el nombre. Entonces, por eso, mi amado hermano, hay muchos hoy en día, lamentablemente hay muchos padres hoy en día que eligen nombres arbitrariamente. Entonces, me acuerdo de haber oído de un muchacho vecino que amaba tanto a su perro, al perro de nosotros, bueno, al perro, el perro. Le puso al nombre de su primera hija el nombre del perro.
Y bueno, no había nada de malo en el nombre, pero ya sabiendo que lo usó un perro, pues yo no sé qué herencia le está dando al niño, ¿cierto? Ahora, ¿puede imaginarse tratando de explicarle a la hija cuando crezca que por qué le puso ese nombre de perro? Pero hay gente tan ignorante, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado con el nombre, ¿ok? Y la cuarta maldición o bendición es el trauma, el trauma. Esa es la cuarta forma, mi amado hermano, en que la identidad de un niño puede ser maldecida o bendecida, es en el momento que nace a través de un trauma físico o falta de esto. Me explico. Un niño, por ejemplo, puede ser bendecido cuando el nacimiento es tranquilo. O sea, cuando la mamá está tranquila, no está peleando, no está rezongando, el papá tampoco es un agente del diablo para sacarle la piedra a la mamá, sino que el nacimiento es tranquilo, ¿me entiende? Porque cuando no es tranquilo, los niños desarrollan fobias irracionales, entonces tienen miedos, desarrollan temores, ¿me entiende? Temor a la oscuridad, temor a un trueno, temor al ruido, temor a las arañas, todo ese tipo de fobias pueden ser formadas en el tiempo del nacimiento. Entonces, por eso, compulsiones que se originan por experiencias traumáticas en el nacimiento. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, Hebreos 2:14 dice que el enemigo usa el miedo a la muerte para mantener a la gente sometida a esclavitud, o sea, en servidumbre todos los días de su vida. Pero Hebreos 2:14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo le parece? Entonces Dios quiere que usted sea persona sabia. Por ejemplo, de este modo muchos hábitos compulsivos, por ejemplo, cadenas en la edad adulta que están arraigados en un profundo temor a la muerte se han establecido desde el momento de nacer. Algunos de los resultados del miedo a la muerte impartido en el nacimiento incluyen, por ejemplo, a la asfixia, miedo a volar, temor irracional a ser asesinado, inhabilidad de tener un vínculo con la madre, dificultades de aprendizaje, ansias de contacto físico. Todo este tipo de cosas se dan por tremendas traumas a la hora del nacimiento. ¿Aló? Ahora, ¿cómo hacen los judíos cuando nace un bebé? Le voy a contar el secreto de los judíos. Por ejemplo, en el pueblo de Israel hay tres costumbres que Dios estableció para asegurarse de que los niños recibieran un mensaje de identidad y destino en la hora de nacer. Ponga atención, la primera, y es que toda la comunidad, es decir, toda la familia, los vecinos, toda la familia, obviamente, digamos, cuando sabían que iba a nacer el bebé, pues el día que el bebé nacía o la niña nacía, el bebé o la niña, ¿cierto?, nacía, pues toda la comunidad visitaba a la mamá y celebraban, le llevaban regalos, cantaban y le daban la bienvenida al bebé, a esa comunidad. Esto estaba dándole a entender a la mamá para que le hiciera ver al bebé que era bienvenido, no solamente en la familia, sino también en la comunidad. Eso lo hacen en Israel, toda la vida, toda la eternidad. La segunda cosa es que la familia y toda la comunidad hacían una celebración en el hogar a la llegada del niño. Entonces, con globos, no sé, pasteles, cosas de esas. Y en el octavo día de su nacimiento, en ese momento en que lo presentaban en la sinagoga, en el templo, por ejemplo, en el momento en que el rabí, los padres le impartían la bendición espiritual al niño, entonces todo el mundo ese día lo celebraba. Lo tercero es que los padres en Israel buscan al Señor para un nombre con significado, ¿cierto?, que tenga que ver con su identidad, con destino para el niño. Entonces le imparten el nombre del niño en la celebración, ¿me entiende? Entonces mire todos los nombres que hay en la Biblia, todos tienen propósito, todos. Hasta Jacob, ¿te acuerdas cuando nació? Jacob, ¿qué significa? Engañador. Pero luego a Jacob no le gustó ese nombre. Entonces allá en Génesis 32 se agarró con el ángel y le dijo: cámbiame el nombre, cambia el nombre. Dice que pelearon toda la noche hasta que le descoyuntaron aquí el muslo. Y entonces está bien, te vas a llamar Israel, el que lucha con Dios. Sarai le cambiaron el nombre de Sarai a Sara. Abraham le cambiaron de Abraham a Abraham. ¿Sí? Siempre habrá un nombre mejor. Entonces hay que bendecir. ¿Se acuerda que Gedeón era todo miedoso? ¿Y cómo lo llamó el ángel?
hombre esforzado y valiente. Y él se miraba para todos lados. ¿A quién estás diciendo? ¿Me estás diciendo a mí? Sí, tú, hombre esforzado y valiente. No la puedo creer. Sí, créela, porque yo te lo estoy diciendo. Si lo dice Dios, el diablo no lo puede negar. Y yo te digo una cosa, Dios te llama a ti por un nombre maravilloso. El Señor te llama a ti, eres mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Tengo planes para ti, propósitos. Amén. Por eso, mi amado hermano, el nacimiento era considerado en la cultura hebrea un gran evento. En el 8º día, por ejemplo, esa bendición que se le daba a ese niño, ¿cierto? Y entonces, si era un niño, al 8º día lo circuncidaban. Y la circuncisión significaba, eres hebreo de hebreos. Si era niña, le hacían una fiesta, pero también le hacían sentir bienvenida. Esa es una cosa tremenda. Yo no sé, por eso es que los judíos son tan orgullosos de ser judíos. Ellos son supermente orgullosos. Usted lo habla con un judío, es petulante, pero es insoportable. Insoportable hablar con un judío porque ellos son los únicos, mejor dicho, son los únicos. ¿Pero por qué? Porque se les sembró eso de identidades desde la cuna. ¿Qué imagina usted que de sus hijos se sintieran así orgullosos de ser cristianos? Que alguien venga y les hable acerca del mundo, les hable acerca de la homosexualidad, les hable acerca de todas estas tonterías que ven del mundo y digan, no, ¿qué le pasa? Yo soy orgulloso de ser cristiano, me siento feliz de ser cristiano, nací en un hogar cristiano, fui bendecido para ser cristiano, tengo un propósito para ser cristiano. Vea,